En esta clase vamos a trabajar con objetos literales. Déjenme crear uno primero y ya lo explicamos. Lo crearemos como una constante, persona, va a ser igual a un objeto, punto y coma. Y luego voy a hacer un console log de la persona, punto y coma. Grabamos los cambios y esto es nuestro objeto literal. Cuando ustedes miren estas llaves en consola o en donde sea, memorícense o mentalícense que estas llaves significan que es un objeto. Ustedes lo pueden abrir y van a ver que tenemos el prototype. Nosotros no definimos esto. Cuando se crea cualquier objeto en JavaScript o cualquier variable, cualquier cosa en JavaScript tiene un prototype que es, por decirlo así, el ADN. Son sus funciones y métodos. También tenemos getters y setters, que bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero tenemos una serie de propiedades que tienen implícitos todos los objetos. Pero no se preocupen mucho por esto en este momento. Los objetos literales también son conocidos como diccionarios, dependiendo del lenguaje de programación, cambian el nombre, pero básicamente son la misma cuestión. Pero en general los objetos trabajan con pares de valores. Tenemos una llave, en este caso le voy a poner nombre, y el valor va a ser Tony. En este caso tenemos la llave nombre y el valor al que apunta esa llave es Tony. De esta manera, si yo quisiera recuperar el nombre de Tony, diría persona.nombre. Grabo los cambios y aquí tengo Tony. Nada sorprendente, imagino, ¿no? Bueno, voy a grabar los cambios. Voy a poner un par de propiedades más, como el apellido. Apellido, 2 puntos, va a ser Stark. Ok, punto y coma. Enter va a tener una edad de 45, coma. Y quiero que noten también esto. Muchos podrían pensar de que esto es un error, sería un error de sintaxis, terminar con coma, pero no hay una propiedad adicional. Si yo grabo los cambios, van a ver que funciona. De hecho, en varios libros o en varias documentaciones oficiales de JavaScript van a considerar esta coma al final como una buena práctica. En fin, eso ya es una interioridad de JavaScript, de cómo funciona y cómo hace el parse de este objeto. Pero bueno, no se preocupen. Si ustedes dejan una coma ahí, no es problema. Ok. También, aprovechando el momento, si quieren imprimir este objeto, hay varias formas de hacerlo, porque aquí yo no sé qué nombre es el que le estoy dando a esta variable. Entonces yo no sé qué nombre tiene acá. Si ustedes ponen esto entre llaves, aquí también, en pocas palabras, estamos creando un objeto. Estamos creando un objeto que dentro tiene una propiedad que se llama persona y le estamos asignando el valor, 2 puntos, persona. Básicamente estamos creando un nuevo objeto con hacer eso de esta manera. Estamos creando un nuevo objeto que tiene una propiedad llamada persona y el valor al que apunta es a mi objeto y por eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos persona y aquí tenemos ese objeto. Pero en JavaScript, desde el ECMAScript 6, cuando ustedes tienen una propiedad en un objeto y el valor de esta llave es exactamente o tiene el mismo nombre a una variable con esta propiedad, entonces pueden obviar ponerlo así. O sea, pueden obviar poner esos 2 puntos, graban los cambios y van a tener exactamente el mismo resultado. Ya voy a hablar más de esto en detalle en próximas clases, pero por los momentos esta es una manera de imprimir en consola que les ayuda a tener el nombre de la variable por si acaso ustedes tienen muchas variables y quieren saber cuál es la primera, cuál imprimimos segundo y etcétera, etcétera. También en el console log pueden cambiar esto por un console table cuando están mandando un objeto, graban los cambios y puede que esto les sirva más para verlo más fácilmente. Aquí tienen la referencia al mismo objeto por si acaso también lo necesitan ver ahí. Esto es bastante cómodo y conveniente. Voy a comentar esta línea y voy a dejarlo como un console log. Ustedes pueden anidar también objetos dentro de objetos. Pueden añadir funciones, pueden añadir métodos, pueden añadir otros objetos. Pueden añadir la dirección, por ejemplo. Dirección. 2 puntos, abren y cierran llaves. Ahora, yo no les recomiendo a ustedes que pongan caracteres especiales, no pongan tildes, no pongan ñes, no pongan nada en especial, no pongan caracteres así. No por el hecho de que no se pueda, pero no es buena práctica y puede que ustedes ejecuten su código en navegadores que no tienen el mismo character set y ahí puede ser que su aplicación no funcione como se espera. Bueno, dentro de la dirección voy a poner aquí la ciudad, 2 puntos, va a ser New York. Ok, New York, coma, enter. Voy a poner el zip code y me voy a inventar uno. No, ese no es el zip code de Nueva York, pero me lo estoy inventando ahí. Voy a poner la latitud, que también me la voy a inventar, 14 punto algo ahí, coma. Longitud, 2 puntos de 34.9233 y un valor ahí. Perfecto. Si yo grabo los cambios, aquí voy a ver en el console log tenemos el objeto y dentro tenemos la dirección y se abre. Ahora, otra cosa interesante que sucede, pero esto ya es propio del navegador web, noten que yo no lo definí de esta manera. La primera propiedad que tenemos aquí es el apellido y no es el apellido la que yo puse primero. La primera que definí fue el nombre.
Pero en muchos navegadores web se está estandarizando de que esto esté ordenado alfabéticamente. Primero va el apellido, luego la dirección, edad, nombre. Esto es importante que también lo sepamos, pero no es que el objeto mutó o hizo algún cambio de propiedad, ¿ok? Nada más sepan eso. Ok, otra cosa importante que necesito que, comprendamos de los objetos es que si nosotros queremos crear otro objeto, digamos que quiero clonar todo esto, quiero crear una persona 2, entonces algo que se me ocurriría a mí es hacer una constante que se llame persona 2, que va a ser igual a persona, punto y coma, y ahora aquí voy a hacer un console log de persona 2. Si yo grabo los cambios, vamos a ver que tenemos obviamente la copia, en teoría. Podemos ver que tenemos por lo menos los mismos resultados, uno con persona y el otro con persona 2. Pero esto que estamos haciendo acá, cuando estamos haciendo una asignación de este tipo, realmente lo que estamos copiando no es el valor de la misma, estamos copiando la referencia al espacio de memoria de esta variable, en este caso de persona. Y podemos demostrarlo de la siguiente manera. Si yo quiero cambiar el nombre de persona 2, punto, y voy a ponerle acá, digamos que el nombre va a ser igual a Peter. Okay, van a ver qué interesante esto. Voy a grabar los cambios, se recarga el navegador web y esto puede darme un falso positivo. Es decir, podría pensar de que todo está correcto. Bueno, así tenemos la primera propiedad, la primera variable que tiene el valor de Tony y la segunda que es la persona 2 tiene el valor de Peter. Se podría pensar de que eso está bien. Lo que pasa y se imprime de esa manera porque cuando ejecutamos el programa, JavaScript va haciéndolo línea por línea, llegó a hacer esta impresión y esta impresión en su momento tenía el valor de Tony. Luego hicimos esta, entre comillas, clonación, pero realmente es una asignación de referencia. Luego cambiamos el nombre de persona 2 y luego se imprime en consola y aparece acá. Pero miren qué interesante que si yo muevo el console log y lo pongo al lado, o sea, persona 1 y luego persona 2, grabo los cambios, van a ver que realmente modificamos el objeto en su posición de memoria y por eso tenemos aquí Peter y Peter iguales. Entonces, esta asignación ustedes no la tienen que hacer jamás porque estamos haciendo la copia de la referencia. Es importante que eso quede claro y disculpen que lo repita tanto, pero esto es algo que cuando estemos trabajando en React y ustedes vayan a intentar hacer una mutación de su estado de la aplicación, que ya vamos a ver eso más adelante, y hacen este tipo de mutaciones, no se los va a aceptar. En el peor de los casos van a decir, pero qué raro, todo está bien, no tengo ningún error, pero no veo ningún cambio. Eso es algo que ya vamos a ver más adelante y va como problema en base a esto. Entonces, si yo quiero crear un clon, lo más fácil es que ustedes creen un nuevo objeto y pongan todas las propiedades, como por ejemplo, nombre va a ser Peter, Peter. Voy a ponerlo aquí entre comillas, Peter. Y qué pereza escribir todo porque es un objeto grandísimo y son muchas propiedades y yo no quiero hacer eso y no les estoy diciendo que lo hagan. Pero entre comillas, si ustedes hacen un objeto nuevo, entonces apunta a un espacio de memoria nuevo. Pero ya JavaScript en el ECMAScript 6 incluyó lo que es el operador spread y puedo utilizarlo para hacer un clon o extraer cada una de esas propiedades y asignárselas a este nuevo objeto que estoy creando. Sonará complicado, pero solo es utilizar 3 puntos. Tres puntos y luego el nombre del objeto, en este caso sería persona. Voy a grabar los cambios y ahora van a ver que creamos una copia de persona y se la asignamos a persona 2. De esta manera, ustedes van a tener un clon del objeto y esto es algo que yo voy a utilizar mucho durante el curso. Entonces es importante que lo sepan, ya saben el por qué. Y antes de terminar el video, vamos a hacer un respaldo del mismo. Copien el index, control C o command C, se van a la carpeta de bases, lo pegan. Lo renombramos a 03, voy a poner objetos menos literales o objeto menos literal. De esa manera queda corto. Presionan Enter, van a cerrar el archivo de objeto literal, purgan su index o borran todo. Graban los cambios y estamos listos para trabajar con el siguiente video.